Bueno, les cuento pues que ya está programado, eh, o sea, fijado la fecha del primer parcial. Está para, mírenlo acá abajo, que lo tengo en el último tablerito. Si lo alcanzan a leer, ¿sí? Para el sábado 24 de abril a las 2 p.m. ¿Sí? Todavía falta entonces, todavía falta mucho, pero vayan estudiando. Ya llevamos la primera parte, entonces la primera unidad, y ahora la clase pasada vimos ya, empezamos a ver las leyes de Newton, y resumiendo, aquí está lo que vimos en la clase pasada, donde se comparan los tres enunciados de la primera ley. ¿Sí? Los dos primeros son los más conocidos, que hemos escuchado más, lo hemos leído, como pueden ver. Un cuerpo en movimiento uniforme continúa moviéndose uniformemente a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, es una definición donde hay que entender primero qué se entiende por fuerza, ¿sí? Y además no menciona para nada lo que es un cuerpo aislado, ¿cierto? Entonces, un poquito pobre esta definición, poco precisa. Viene otra segunda un poco más precisa para la primera ley. Dice, una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante o lo que es lo mismo sin aceleración. Entonces aquí ya está anunciando lo que es una partícula o un cuerpo aislado, aquí lo llaman partícula libre, y todavía pues no está ahí en la misma definición lo que es, que entendemos por cuerpo aislado, ¿cierto? Y ya la que aparece en el libro, texto guía, anuncian que es la afirmación de que existen sistemas inerciales. Una vez pues definido lo que es un sistema inercial, ¿sí? Y asociado al concepto de sistema inercial está el concepto de cuerpo aislado. Entonces, son los conceptos inseparables, ¿cierto? Un sistema inercial como un sistema de referencia, ¿sí? Eh, en un cuerpo que consideramos aislado, haciendo experimentos, ¿cierto? Podemos asegurar que es aislado o muy, muy aproximadamente aislado. Entonces podemos saber si hay, si encontramos un sistema inercial y con respecto a un sistema de referencia y con respecto a él, un cuerpo aislado se movería entonces con movimiento uniforme, con velocidad constante, ¿cierto? Encontrado ese sistema de referencia, ¿cierto? Con esa propiedad, entonces lo llamamos sistema inercial, ¿cierto? Bueno, en sistemas de referencia se clasifican entonces inerciales y no inerciales, ¿sí? Podemos decir que la notación para estos sistemas, vamos a decirlo acá, como el dibujito que lo representa, normalmente uno dibuja dos líneas, sí, dos segmentos de línea perpendiculares, pero no tienen que ser perpendiculares, y le agrega una letra S indicando sistemas de referencia, pero podría ser inercial o no. Y podemos tener otro sistema de referencia, lo inventamos con la letra S', ¿cierto? Y S' se mueve con velocidad constante relativa a S, entonces decimos que, bueno, sería inercial S' siempre y cuando S también lo sea, ¿cierto? Si decimos que S es un sistema inercial, ¿cierto?
podemos encontrar otros sistemas de referencia también inerciales. Pero una vez establecido entonces que ese es un sistema inercial, entonces S' sería inercial si se mueve, por ejemplo, con velocidad constante relativo al sistema S. Vemos que este se mueve con una velocidad v constante relativo al sistema S. Entonces, S y S' serían sistemas inerciales, ¿cierto? Si v es constante, ¿cierto? V velocidad, bueno, digamos, puedes poner una flechita acá, pero eso carga un poco la notación, poner flecha, ¿cierto? Si v, si el sistema S' se mueve con una velocidad constante y el sistema S es inercial, entonces el sistema S' es también un sistema inercial. S' es también un sistema inercial. Entonces podríamos tener en principio una familia de sistemas inerciales, infinito. ¿Sí? O también podemos tener sistemas, otros sistemas que se mueven aceleradamente por este otro. S', si S se mueve aceleradamente, ¿cierto? Digamos que entonces este se mueve con una aceleración A, ¿sí? Por este sentido, entonces ya S', si A aceleración es distinto de cero, ¿cierto? Entonces decimos que S' es un sistema no inercial. Bueno, enseguida lo vamos a entender, lo vamos a ver de otra manera. Entonces, como las implicaciones de sistemas inerciales y no inerciales con respecto a la segunda ley de Newton. ¿Sí? Bueno, una cosa entonces son los sistemas de referencia y otra cosa son los sistemas de coordenadas. Aquí no para nada mencionamos los sistemas de coordenadas, ¿cierto? Ligados a ellos podemos definir o determinar sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, cualquier tipo de sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces, esos serían un conjunto de ejes, de líneas rectas o curvas que van a permitir entonces determinar la posición, la velocidad, la aceleración de las partículas, ¿cierto? De los cuerpos. Eh, Ahora la segunda ley de Newton la mostramos con el siguiente experimento. Entonces, la vez pasada hablamos del riel de aire, ¿cierto? Estos orificios, por acá sale aire, crea entonces una especie de colchón de aire muy delgado entre este carrito, lo pueden ver ahí, ¿sí? Y el riel, las superficie del riel. Entonces, eh, dado la viscosidad del aire tan pequeña, entonces hay una fuerza de resistencia muy pequeña, parece, pero muy pequeña que se va a poner al movimiento del carrito. Prácticamente podríamos despreciar esa fuerza, esa cosa que se opone al movimiento, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, el carrito se desliza fácilmente, con cualquier empujoncito que le peguemos, se mueve y mantiene y conserva ese movimiento durante mucho tiempo, se mueve sin detenerse durante mucho tiempo. Quiere decir entonces que la resistencia al movimiento del carrito es muy pequeña, ¿cierto? Y eso precisamente es este, riel de aire, la función es reducir esa fuerza, hace que los cuerpos se detengan o no se deslicen fácilmente sobre él, ¿cierto?
se podría hacer con aire mucho mejor, con el aire que con otras sustancias, ¿cierto? Como aceites, lubricantes, ¿cierto? Mucho se movería, con el aire sería mucho más fácil realizar estos experimentos, porque el objetivo entonces es lograr los hechos significativos o esenciales para estudiar el movimiento, ¿cierto? Eh, Acá, por ejemplo, entonces se tira, una vez pues se nivela el riel de aire, ¿cierto? O sea, se pone totalmente horizontal, o sea, se eliminan las componentes, se elimina la componente de la fuerza gravitacional en la dirección o a lo largo del riel, se eliminan, ¿sí? Nivelando el riel, ¿cierto? Simplemente se coloca ahí, una vez pues prendido el compresor de aire, encendido, uno pone suavemente el carrito sobre el riel y si no se mueve para ningún lado es porque quedó nivelado, ¿cierto? Bueno, eso realizado, entonces ya podemos hacer, bueno, también tener en cuenta que no hay corrientes de aire en el laboratorio, que hace que ocasione pues empuje el carrito, eliminando pues las corrientes de aire en el lugar donde se va a hacer este experimento. Entonces ya empezamos a hacer esto. Cogemos una cinta elástica o un resorte, como muestra ahí, y empezamos a tirar de él de tal manera que el resorte mantenga la misma forma, o la cinta elástica, ¿cierto? Manteniendo la misma forma, llevando esto, entonces observamos el movimiento. Es lo que está diciendo acá, como una condición experimental. Se tira el carrito de tal manera que el estiramiento de la cinta elástica o el resorte permanezca constante. Que veamos siempre el resorte estirado de la misma manera, con la misma longitud, digamos, entre dos puntos del resorte. Mantenga constante a lo largo del movimiento. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y qué es lo que se observa entonces? Empezamos a realizar entonces mediciones con eso. Acá arriba, por ejemplo, desde la primera situación, el primer dibujito de arriba, y empezamos a medir, digamos, ahí en el riel de aire, en el riel podemos poner una regla, de hecho, pues esos instrumentos lo traen, se vienen con reglas, metros, y pues pondríamos un punto de referencia, un sistema de referencia pues va a ser ubicado en algún punto del riel de aire, ¿cierto? Y ahí ponemos un sistema de coordenadas. En este caso, como el momento es unidimensional, digamos, señalamos un punto del riel, ¿cierto? Para ubicar ahí el origen del sistema de coordenadas. Entonces decimos que esto vale x igual a 0. Entonces, esto es el eje x, la coordenada, ¿cierto? El eje de coordenadas. Miren entonces la diferencia entre un sistema de coordenadas y un sistema de referencia. Aquí lo estamos viendo. Entonces, este es lo que llamamos el origen, y el origen pues lo señalamos con la coordenada x igual a 0. Y este x podemos dar en metros o en centímetros, ponerle en metro, ¿sí? Y miramos dos momentos, ¿cierto? En t igual a 0, perdón, este sería, sí, el riel, pero también podemos poner otro eje ya temporal, ya esto es más abstracto, esto es el tiempo, y lo podemos expresar, digamos, en segundos, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, que acá el tiempo, aquí en acción del cronómetro t vale 0, 0 segundos, acá transcurrió un segundo, acá transcurrió 2 segundos, ¿cierto? Puede ocurrir que cuando accione el cronómetro, ¿cierto? Empecé a accionar el cronómetro, pongamos por ejemplo la velocidad del carrito
¿cierto? La velocidad del carrito acá en este punto, en t igual a 0, cuando acciono el cronómetro, es un metro por segundo. Voy a poner aquí la magnitud de la velocidad, un metro por segundo. Pero ahí queda muy pegado para, voy a ponerlo arriba, un metro por segundo. Y va con esa rapidez justo cuando acciona el cronómetro, t igual a 0. Un segundo después observamos que va alcanzar una rapidez de 2 metros por segundo, digamos, por poner un ejemplo. Y 2 segundos después, 3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces observamos experimentalmente que la rapidez se incrementa de manera uniforme con el tiempo y así para más momentos, más instantes de tiempo. ¿Qué observamos entonces cuando aplicamos, ¿cierto? Hacemos, perturbamos, digamos, el movimiento, perturbamos el carrito con un resorte y mantenido con igual longitud, digamos. Aplicada, entonces, llamamos es una fuerza aplicada a través del resorte y manteniendo esa forma de las cintas constante, uniforme a lo largo del movimiento, ¿cierto? Estamos asegurando que el efecto, entonces, del agente externo sobre el carrito, ¿cierto? Hace que el carrito se mueva con movimiento, con rapidez uniforme, ¿cierto? Eso es lo que observamos experimentalmente. Entonces ahí podríamos decir la definición de aceleración que ya vimos, ¿cierto? Que la aceleración entonces, la aceleración, esta primera situación, vamos a llamarla 1, es pues el cambio de la rapidez, como vemos, 2 menos 1, 3 menos 2 durante el intervalo temporal, el intervalo temporal que estamos tomando es el mismo, un segundo, entre 1 y 2, o 2 y 3, entonces vemos que la aceleración promedio, ¿cierto? Es un metro por segundo al cuadrado, que va a ser realmente la aceleración instantánea, ¿cierto? Porque esto lo observamos, ¿cierto? Este, este, este valor va a ser entonces siempre el mismo, a cualquiera sea el intervalo temporal que tomemos en el experimento. Entonces tenemos una aceleración de un metro por segundo al cuadrado. Entonces la rapidez está cambiando en un metro por segundo cada segundo. Quiere decir que la aceleración es un metro por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, en un segundo experimento sería, un segundo experimento sería a este mismo, pues, pero la idea es cambiar, digamos, modificar el carrito, podemos cambiar su masa. Este carrito le podemos agregar encima, podemos poner encima algo, ¿cierto? Una plastilina, por ejemplo. Le ponemos arriba, le pegamos una bola de plastilina, una masita de plastilina, ¿cierto? Y hacemos el mismo experimento, ¿sí? Entonces aquí voy a decir que esto es plastilina, ¿sí? Y realizamos el mismo experimento. Entonces hacemos entonces las mediciones, ¿cierto? Tenemos el metro arriba, tenemos el tiempo, a poner el eje temporal, ¿cierto? Tiempo. Y acá entonces cuando accione el cronómetro, t igual a 0, y acá transcurrió un segundo, acá transcurrieron 2 segundos, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué observamos?
Yo digo que cuando el carrito con la plastilina llevaba, justo cuando llevaba 1 metro por segundo, acciona el cronómetro, para poderlo hacer así. Entonces acá, en t igual a 0, es 1 metro por segundo. Cuando transcurrió un segundo, ya iba a, digamos, 1.8, por decir. 1.8, medí 1.8 metros por segundo, ¿cierto? Y cuando transcurrieron 2 segundos, ya iba el carrito a 2.6 metros por segundo. Eso es lo que mide experimentalmente, ¿cierto? Entonces, nuevamente mido la aceleración para esta nueva situación y me dio, entonces, como pueden ver, ¿cierto? Una aceleración de 0.8 metros por segundo al cuadrado. La rapidez del carrito ahora con la plastilina está cambiando en 0.8 metros por segundo cada segundo, ¿cierto? Entonces observamos que teniendo la misma acción externa, aquí tengo que tener muy presente que la acción externa sobre el carrito es la misma, ¿cierto? O sea, acá, ¿cómo lo puedo asegurar? Digamos que esté estirado de la misma manera el carrito, digamos que entre estos dos puntos del resorte, entre este y este, la distancia es L, no sé, 5 centímetros. Y acá me aseguro que esa acción externa sea la misma, manteniendo el resorte igualmente estirado en las dos situaciones, la que también vale L acá, entre los mismos dos puntos del resorte. Y así puedo asegurarme que la acción externa es la misma en las dos situaciones, ¿cierto? ¿De acuerdo? Eh, y ahí estoy mostrando entonces con esta diferencia de valor del cambio y la rapidez cada segundo, que eh, la aceleración está dependiendo de una propiedad del cuerpo, ¿cierto? De la misma acción externa, cambia la aceleración porque cambia la propiedad. Esa propiedad, pues cambia el cuerpo, porque aquí le agregué plastilina. A esa propiedad la consideramos, vamos a considerarla, se va a considerar inherente al cuerpo, se va a llamar masa. ¿Sí? Entonces la aceleración depende de alguna propiedad del cuerpo que llamamos masa. Ahorita aquí debo continuar este tablero aquí adelante. ¿Sí? Entonces, eh, esto nos lleva a la definición de masa, que vamos a entender entonces como esa propiedad. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Que está mostrando, en experimental, nuevamente que la aceleración depende sobre una propiedad inherente al cuerpo. En este caso, vamos a llamar masa. Entonces, masa como propiedad física inherente al cuerpo, como propiedad física inherente, ¿cierto? ¿Sí? Y bien, entonces, ¿qué entendemos por masa? Definición de masa. ¿Cómo medimos esa propiedad? ¿Sí? Va a ser así. Entonces, definimos la masa. Bueno, primero que todo hay que hablar de una unidad de masa, ¿cierto? En la definición de masa está implícito lo que entendemos por una unidad de masa, ¿cierto? Un patrón de medida, una unidad es un patrón de medida a partir del cual entonces medimos las demás, ¿cierto? La propiedad de los demás cuerpos, como referencia esa unidad, ¿cierto? También se puede entender como un sistema de referencia, un cuerpo que yo te digo que vamos a tomar conveniente entre todos como la unidad, ¿cierto? De esa propiedad, unidad medida de esa propiedad. Entonces, primero entonces voy a decir que M0
a M0 va a llamar la masa unidad. ¿Sí? Ya eso de qué es esto, o qué nombre le damos a esta masa unidad, ya depende entonces del sistema de unidades que escojamos. ¿Sí? Sistema internacional, sistema inglés, sistema sexagesimal, bueno, definiente, que tenemos como unidad. El sistema internacional lo que llama la unidad es el kilogramo. Bueno, ¿y aquí se le llamó kilogramo? A un trozo de cierta sustancia. ¿Sí? Se escogió, por ejemplo, el iridio platino, que está guardado en cierto lugar en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en fin. Allá se tiene un material, un trozo de cierto material que es el platino iridio, y a eso se le llama, a ese trozo se le da el valor de 1 kilogramo, eso se le llamó 1 kilogramo, y se estableció como unidad de masa en el sistema internacional. Aquí estoy hablando de una manera general, entonces m sub 0 va a ser, ¿qué entendemos por masa unidad? ¿Cierto? Independiente del sistema de unidades. ¿Sí? Entonces la masa del primer carrito que tengo acá, voy a poner entonces, ya voy a rotularlo con esto, ya viene la notación, m es para masa. Entonces acá vamos a decir que este carrito tiene una masa M1 y este otro carrito tiene una masa M2, que cambié esa propiedad porque le agregué, ya es otro cuerpo, ¿cierto? Ya es el carrito más plastilina, ya es otro cuerpo que se está moviendo, en el que estamos haciendo experimentos, ¿cierto? Como es otro cuerpo, entonces tendrá otro valor de esta propiedad, llamado masa. Por eso puse M2 y aquí puse M1, ¿sí? Bien, entonces quiere decir que ese cuerpo M1 o M2 será algún múltiplo de esta unidad, ¿cierto? Entonces M1 será, por ejemplo, M1, ¿sí? Será X unidades de masa. M1 será entonces X unidades de masa. Lo que no estoy diciendo que M1, la masa del carrito, la tomo como masa unidad, lo podría hacer también, ¿cierto? Pero en general, M1 va a ser X unidades de una masa, de masa. X unidades de masa. O sea, ¿qué quiere decir X unidades de masa? Quiere decir que M1 va a ser igual a X por la masa unidad, o sea, por M0. ¿Cierto? ¿Y qué es X? Pues es un real positivo. X pertenece a los reales positivos, algún número real positivo. ¿Cierto? ¿Sí? Y entonces a partir de M1 yo puedo definir de la definición operacional la masa del segundo cuerpo. ¿Qué es la masa del segundo cuerpo? Entonces, esta es la definición. La masa del segundo cuerpo en el experimento es igual a la masa del primero por el cociente de las aceleraciones, A1. Entonces, según esto, si esto fueran las medidas que tomamos, que hicimos, las mediciones que realizamos en estos dos experimentos, ¿cierto? Como ejemplo, ¿cierto? Porque A1 es la aceleración del primer cuerpo y A2 la aceleración del segundo, ¿cierto? El carrito con la plastilina. Entonces, según este experimento, como ejemplo, entonces M2 sería M1 por A1, que nos dio 1 metro por segundo al cuadrado, dividido 0,8 metros por segundo al cuadrado, que nos dio la aceleración 2 del segundo cuerpo, el carrito más plastilina. Y esto es, como pueden ver, se cancelan las unidades de aceleración y queda 1,25 M1. O sea, nos está mostrando que
el cuerpo 2 tiene una masa mayor que el cuerpo 1, lo que esperamos, ¿cierto? En 1.25 veces mayor. Y podríamos también escribir a M2 en términos de la masa unidad de M0, o sea, sería esto multiplicando, reemplazando acá M1, entonces nos daría 1.25 por X por M0, ¿cierto? Reemplazando acá. Ojo, este es X, es un número real, no es el símbolo de multiplicación. Acá, ¿sí? Bueno, como quiera, es como un no, ¿cierto? Pero basta con entender esto. ¿Cómo mido entonces una masa? A partir de, voy a encontrar la relación entre las masas conociendo la relación entre las aceleraciones, bajo la misma influencia externa, ¿cierto? Y luego además de mirar que la masa así definida va a ser independiente de la fuente de la aceleración. O sea, si yo hice este experimento con resortes, con cintas elásticas o con otras interacciones, poniendo cuerdas acá y pesas, poniendo otras interacciones como van a ver ustedes más adelante, interacciones tipo eléctricas, magnéticas, cualquiera sea entonces la fuente que ocasiona esta aceleración, ¿cierto? En la masa va, va a ser se va a calcular de la misma manera, ¿cierto? O sea, va a ser esa propiedad física, va a ser independiente de cuál es la fuente, la naturaleza entonces de la interacción que hace que se aceleren esos cuerpos. Entonces, por eso con eso ya decimos totalmente que es una propiedad inherente del cuerpo, ¿cierto? O sea, ahí terminamos de establecer la inherencia entonces de esa propiedad al cuerpo, ¿sí? Inherente, aquí que me faltó decir, puedes terminar la frase inherente al cuerpo, ¿cierto? Inherente al cuerpo. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces viene el asunto que esta definición, a esta clase de definiciones se le llama definición operacional. Es un buen ejemplo, entonces aquí tenemos un buen ejemplo, es un buen ejemplo de lo que se conoce en física de definición operacional. Es importante para nosotros y entender que precisamente ahí está mostrando por qué se llama esto una definición operacional. Miren que en la definición de masa, ¿cierto? Está diciendo cómo medir la masa, ¿cierto? ¿Cierto? Está ligada a la experimentación, esa definición, ¿cierto? Tengo que medir aceleraciones, ¿cierto? Y establecer una masa unidad para decir cuál es la masa de un cuerpo. En la definición de masa, así como está acá, voy a poner aquí, esta es la definición operacional de masa, estoy cerrando en verde, está diciendo cómo medir la masa experimentalmente. Pues toda medición implica una experimentación, obviamente, ¿cierto? Entonces, está predominantemente en términos de experimentos que se realizan, acá vimos, esa es la definición operacional, y no está en términos de conceptos abstractos, que entendamos bien esto. Recuerden ustedes que la masa, tal vez ustedes, no sé, bueno, no recuerden, sino que de pronto ya ustedes han escuchado de la definición de masa, o han leído, seguro que han leído por ahí que la masa es una medida de la resistencia de los cuerpos a cambiar de estado de movimiento.
¿cierto? Se han medido esa definición de masa. Entonces tenemos otras definiciones que no son operacionales. Por ejemplo, eso de que, no sé si lo tengo, yo creo que lo había traído acá el enunciado, no lo traje, pero una definición operacional es la que muchas veces hemos escuchado o leído sobre la masa, la definición de masa. Un ejemplo de definición no operacional de masa es este. La masa es una medida de la resistencia es una medida de la resistencia de los cuerpos o que presentan los cuerpos a cambiar, la resistencia al cambio, a cambiar de estado de movimiento. Un estado de movimiento es decir que el cuerpo tiene cierta velocidad o está en reposo, relativo a un sistema de referencia, obviamente. Es un estado de movimiento, lleva el cuerpo con respecto a un sistema de referencia, va a una velocidad constante de 1 metro por segundo en tal dirección, ¿cierto? Eso es decir que el cuerpo está en un estado de movimiento, en este caso ya un estado de velocidad distinta de cero. El reposo, obviamente, también, dar un reposo relativo a un sistema de referencia también es un estado de movimiento. Entonces, ¿qué masa? Es como ese coeficiente de resistencia, digamos así, ese numerito que me mide la resistencia a cambiar de estado de movimiento. Pasa de 1 metro por segundo a 2 metros por segundo. ¿Cierto? Es esa, tanta oposición, tanta inercia, eso lo llamo inercia, que lleva el cuerpo. Entre más inercia sea el cuerpo, más resistencia presenta a cambiar de estado de movimiento. Para pasarlo de 1 metro a 2 metros por segundo, ¿cierto? Un cuerpo muy masivo requiere una mayor fuerza, o sea, vencer una resistencia, una especie de resistencia, que no tiene que ver con la fricción, para nada. Pero mire que esa definición no nos está diciendo cómo medir la masa, es muy cualitativa, es una definición muy cualitativa. Tenemos que establecer qué tenemos acá por resistencia, ¿cierto? Dice una medida de la, ¿cómo así que una medida de la resistencia? No es claro, pues no está diciendo cómo medirla. Esto es una definición, entonces no operacional. ¿Sí? Obviamente acá en la definición operacional de la masa, acá esta que tenemos, ahí tenemos que establecer muy bien que es como medir aceleración. Y en la definición de aceleración, ¿cierto? Hay que tener en cuenta si la aceleración está definida operacionalmente o no, ¿cierto? Pero claro, la aceleración la medimos operacionalmente, ¿cierto? Ya vimos en la clase pasada de cinemática, que es el espacio, es una relación entre espacio, entre velocidad y tiempo, o sea, y a la vez velocidad es una relación entre espacio y tiempo. Pero ahí está el asunto de que los conceptos de espacio y tiempo también requieren de definirlos operacionalmente, ¿cierto? O sea, cómo es el comportamiento de las varillas de medición o las reglas y los relojes, ¿cierto? Eh, a un estado entre sistemas de referencia distintos, ¿cierto? Inerciales. Entonces, eso es cómo es el comportamiento de las varillas. También no cambia relativo a un observador que está en un sistema y el otro, y cómo lo ve, ¿cierto? Eso primero hay que decirlo, si ese comportamiento de las varillas es relativo al observador, siempre y cuando esas varillas estén en reposo, ¿cierto? Con respecto a él. Pero ¿qué dice otro observador que va en otro sistema inercial? Me parecía ser algo que está ahí sin examinar en la mecánica de Newton, ¿cierto? Ese comportamiento de las varillas, y eso es lo que está
justamente lo que hizo, lo que está en el corazón de la relatividad especial, las reflexiones que hizo Einstein de la mecánica, ¿cierto? Gracias entonces también al pensamiento de Mach, a la existencia de Mach, a la revisión que hizo Ernst Mach, físico suizo, filósofo y físico, sobre la revisión que hizo la mecánica newtoniana. Sí, la estableció de una manera diciendo pues que todos los conceptos deben estar expresados de una manera operacional, definidos operacionalmente, ¿cierto? Entonces, Einstein se aferró a esa idea, a esa línea, a esa, digamos, a esa postura filosófica ante la ciencia, ¿cierto? Y la extendió a revisar los conceptos de espacio y tiempo. Entonces, si ponemos a mirar bien esta definición a esta definición de operaciones de masa, le falta todavía ahondar más, porque hay que mirar entonces la definición, como es la definición operacional que tenemos de las aceleraciones. Aunque sí es una aceleración, es una definición operacional que tenemos para la aceleración de velocidad, pero le falta establecer una definición operacional, digamos así, para el espacio y el tiempo. Entonces, por ahora, pues, esto es a este nivel, pues, estamos mirando la definición operacional. No vamos allá a mirarle la revisar el espacio y el tiempo, porque eso ya pertenece a la relatividad especial. Y meteríamos entonces en otro terreno, ¿cierto? Pero des en cuenta que esta manera de tratar, pues, los conceptos en la mecánica es muy al estilo, muy en el programa de este filósofo y físico Mach, Ernest Mach, Ernst Mach, lo vayan mirando. Ahí está entonces contado también en el libro, esto bien. Bueno, eh, ya con esto entonces podemos entrar a hablar, a aquí me falta decir entonces qué es fuerza. Perdón, todavía no puedo hablar de tercera, disculpen la tercera, aquí se me acaba el tablero, ¿cierto? Ahora bien entonces, ¿qué entendemos por fuerza? ¿Cierto? O sea, la segunda ley, mejor dicho, ¿sí? Entonces, continuamos haciendo experimentos, ahora tenemos un carrito, el de ahí, voy a explicar esto así, un bloque, como quieran, entonces, voy a quitar el subíndice M1 y M2 por un momento, entonces a este carrito, a este bloque, ¿cierto? Entonces, le damos una influencia externa, a esa influencia externa le damos F, digamos que está igual, está estirado el resorte o la cinta elástica a una longitud L, ¿sí? Y observamos entonces una aceleración A. Entonces con F representamos la influencia externa a través de este resorte o cinta elástica sobre este cuerpo, ¿cierto? En un riel de aire, o sea, no estamos mirando, estamos considerando esas fuerzas que se oponen al movimiento, las fuerzas de fricción. Y continuamos haciendo experimentos, por ejemplo, cogemos otro resorte, otra cinta elástica a este mismo cuerpo y hacemos lo mismo. Entonces, aplicamos dos cintas elásticas, ¿cierto? Deformados igualmente o estirados igualmente cada una de ellas, LL, ¿cierto? Y miramos, entonces cada una de ellas corresponde a la misma influencia externa F, ¿cierto? Porque es el mismo material, el mismo resorte, la misma cinta elástica, estirado de la misma manera, cada uno de ellos. Aplicamos dos y que observamos experimentalmente. Vamos que se duplica la aceleración, ¿cierto? Y así continuamos entonces haciendo experimentos sin cambiar esta propiedad masa. Por ejemplo, ahora ponemos una influencia externa en esta dirección, L, y otra en sentido contrario, F, igualmente estirado, L. ¿Qué observamos? Que no,
aparece una aceleración, medimos una aceleración cero, ¿cierto? Y así entonces vemos que los efectos de los resortes o de las cintas elásticas se suman algebraicamente. Todos estos experimentos para decir que los efectos de los resortes, ¿cierto?, se suman algebraicamente. Y luego sería también hacer experimentos, obviamente, no quedarnos en el movimiento unidimensional, sino pasar a dos dimensiones. Lograr hacer entonces, ya no sería con un riel de aire, ¿cierto? Sino con una mesa de aire, en fin. Y sería pues ya pasar a tres dimensiones y continuar haciendo experimentos así para concluir que la fuerza, entonces, para poder decir cómo es la fuerza, que es la relación de la fuerza y la aceleración, ¿cierto? Pero por ahora entonces lo miramos así unidimensionalmente, pues en caso, porque tenemos un riel de aire, ¿sí? Y con eso entonces primero se establece lo que es la unidad de fuerza. ¿Qué entendemos por unidad de fuerza? Esta diapositiva tercera de Newton no la voy a mirar todavía, la podemos trasladar a otro lugarcito por acá. Se mueve todo. Si muevo esto solito, así, y este abajo, entonces este se libera, así. Se libera, lo vemos por acá, y pues trabajemos por acá en este cuadrito. Continuamos acá, ¿cierto? Continuación acá de la diapositiva de arriba. Entonces, ahora sería hablar sobre la unidad de fuerza. ¿Qué entendemos? ¿Qué vamos a entender por la unidad de fuerza? Ya tenemos la unidad de masa, establecimos la unidad de masa, m0, la unidad de aceleración, entendemos la unidad de aceleración, a partir de la unidad de longitud y de tiempo, ¿cierto? Pues en el sistema internacional la unidad de aceleración no se le da nombres, simplemente es metro por segundo al cuadrado, ¿cierto? No se le da un nombre a eso. Y lo que va a hacer la unidad de fuerza, esa medida, esa influencia externa, llamamos fuerza, es la que produce la unidad de aceleración o la fuerza que produce una unidad de aceleración cuando se aplica a la unidad de masa, ¿cierto? En mucho sentido. Entonces, ¿qué es la unidad de fuerza? Es la fuerza que se aplica, ¿sí? O no, perdón, la fuerza que aplica, no, que produce, ¿cierto? Y una fuerza produce una aceleración, la fuerza que produce, ¿cierto? La unidad de aceleración, cuando se aplica, o cuando es aplicada más bien, cuando es aplicada esa fuerza a la unidad de masa. ¿Listo? Mire claramente, entonces a esto le damos unidad de fuerza. Veanla, por favor. Están viendo mejor. Unidad de fuerza. La fuerza que produce la unidad de acción cuando es aplicada a la unidad de masa. Es obvio, ¿cierto? Tiene mucho sentido. No puede ser definida pues, de otra manera. Entonces, se sigue el experimento, acá el experimento que estamos haciendo, que aplicamos dos influencias externas de la misma manera, dos veces la aceleración, tres veces la aceleración, etcétera. Entonces, la conclusión es, la consecuencia del experimento,
que F unidades de fuerza, entonces se sigue el experimento, que, voy a decirlo acá, se sigue el experimento, hasta acá va la definición, ¿cierto? Hasta acá iría la definición de unidad, esto lo vamos a cerrar acá, la unidad de fuerza. Porque el tablero se me está acabando y el ancho de este trazado no lo puedo poner más pequeño, no sé por qué no me dio más pequeño. El pequeño no, me gustaría que más delgado para que me rinda más los tableros. Entonces, acá lo que está en verde es la definición de unidad de fuerza, ¿sí? Entonces, se sigue el experimento que, por ejemplo, que F unidades, F como un número puro, F unidades de fuerza, ¿sí? Entiendan, mira la definición y entiendan esto, traten de entender esto, lo que acabamos de ver. Entonces, F unidades de fuerza aceleran la unidad de masa por F unidades de aceleración, ¿sí o no? Aceleración, ¿sí lo entienden? O sea, acá en este experimento, pues ponemos, si hiciéramos experimentos no con cualquier masa, sino con la masa unidad, acá, en vez de m sub 0, entonces según esto que estamos haciendo para cualquier cuerpo, cualquier masa, esta observación experimental, se está diciendo que F unidades de fuerza, ¿cierto? Aplicada sobre la masa unidad, ¿cierto? ¿Cierto? La aceleran en F unidades, por F unidades de aceleración, ¿cierto? ¿Está claro? Eso entonces con eso ya, pues con eso podemos ya establecer la definición de fuerza, ¿cierto? Entonces, miren pues, acá voy a separar este tablerito, voy a poner el color fucsia que le gusta mucho a Paula, ¿sí? Y continuemos con el color de pronto dorado, miremos a ver, cambiamos de color para no cansarnos con el mismo. Entonces, de la definición de masa que tenemos, de la definición de masa, ¿qué tenemos? Pues, es decir, M2 igual a M1, A1, A2, ¿cierto? Y ahí vemos que la aceleración 2, pues despejamos simplemente, pues es M1 por A1 sobre M2. Pues no dice nada, ¿cierto? Despejar simplemente. Entonces ahora, si cambio M1, por ejemplo, si M1 reemplazo por la masa unidad, ¿cierto? Recuerden que M0 es nuestra masa unidad, ¿sí? Y a esa masa unidad le aplicamos una fuerza F, o sea, F unidades de fuerza, cogemos el carrito de masa unidad, un carrito de masa unidad, le aplicamos, ya le quito el símbolo del resorte, ya no importa la naturaleza de la fuerza de la fuente, le aplicamos una fuerza F, voy a quitarle esta flechita, ¿sí? F unidad, esto es F unidades de fuerza, F unidades de fuerza. No he dicho todavía cuál es la unidad de fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Entonces,
¿Qué sabemos de la? Entonces con esto tenemos una aceleración que va a llamar a uno, ¿cierto? Como vimos, acabamos de leer acá, entonces la va a acelerar por f unidades de aceleración, o sea que a1 va a ser f por a0, ¿cierto? O sea, en vez de m1 tengo m0. Ahora, ¿sí? Según esta definición, entonces la aceleración a1, o esto que tengo acá, f unidades de fuerza, lo va a acelerar con f unidades de aceleración. Recuerden que a su cero, voy a llamar a su cero unidad de aceleración. Quedó esto muy feo. Unidad de aceleración. ¿Sí? Y ahora entonces cogemos un cuerpo ya cualquiera, más arbitraria, M, ¿sí? M, listo. Y le aplicamos esa misma fuerza, esas F unidades de fuerza. Porque ahora entonces estoy diciendo, acá con este dibujo, que va a cambiar M2, la idea M2 lo va a cambiar por M. Estoy mirando la definición de masa, miren los subíndices M1, M2, entonces cambié M1 por M0, ¿cierto? Entonces, si aplico una fuerza M a la masa unidad, que nos dice acá el experimento, que se va a acelerar por F unidades de aceleración. Entonces, A1 sería el cuerpo 1. Y el cuerpo 1, que era masa 1, simplemente voy a considerar ese M1 como la masa unidad. Ahora, ¿cuál sería un cuerpo 2? Un M2, o sea, una masa cualquiera N. Entonces, cambié simplemente M2 por M, para ponerlo más general, ¿no? Pues, para quitar el subíndice 2, ¿sí? Entonces, M2 será cualquier otra masa N, ¿sí? Y aplico, está bajo la misma influencia externa, o sea, F unidades de fuerza, ¿sí? Y según la definición de masa, ¿cierto? Entonces, en vez de A2, A, es simplemente cambiar de notación, ¿cierto? O sea, voy a utilizar A2, cambio de notación y la reemplazo por A, en esta definición que tengo acá arriba. Entonces, esa ecuación va a quedar así, A, en vez de A2, A, ¿cierto? Igual a M1, que es M0, sobre M2, que es M, ¿sí ven? Por A1, que es F unidades de aceleración, o sea, F por A0. Lo que está entre paréntesis acá es A1, es A1. Mire que estoy aplicando la definición de masa. A2 simplemente la llamo A, a M2 la llamé M, ¿cierto? M1 la llamé M0, la tomé como la masa unidad. Entonces tengo esto, ¿sí? O sea que esto es, organizándolo un poco, esto es F unidades de fuerza por M0A0, por este producto que es un producto de unidades, de masa y de aceleración, dividido la masa, ¿cierto? Entonces, esto que tengo acá te parece como un 1, una unidad de fuerza, pues, ya con las unidades correspondientes, masa y aceleración, esto es un 1, no es un 1 adimensional, no, tiene dimensiones físicas de aceleración. Esto es un 1, ya hay un sistema de unidades, ¿cierto? No voy a decir que es ese 1, ¿cierto? Kilogramo, metro segundo al cuadrado, por ejemplo, el sistema internacional, ¿cierto? Entonces acá, falta concluir acá, entonces simplemente vemos de esta ecuación, despejamos, ¿sí? Entonces ya vemos que F lo podemos también escribir así,
simplemente decir que la aceleración es F sobre M, o F es igual a masa por aceleración. Despejamos. ¿Sí? Porque esto que tenemos acá, bueno, de pronto ahí va todo, un poquito aquí discutir, un poco discutir esto de acá último, ¿cierto? Este último resultado de aceleración, ¿cierto? Que está diciendo que la aceleración, esta A, que es producida por esta fuerza, ¿cierto? Actuando sobre la masa M. Esta es la aceleración, ¿de acuerdo a la definición de masa? Es la aceleración producida por esta misma influencia externa F, ¿sí? Actuando sobre una masa M. O sea, está diciendo prácticamente que A es F sobre M, ¿cierto? Porque ya es como que esto que está entre paréntesis, estoy tomando esto como un producto de unidades, voy a tomar uno, pero este uno hay que poner mucho cuidado. No es el uno matemático, uno dimensional, no. Es lo que es la unidad de fuerza en el mismo sistema de unidades en la que está la base de la aceleración aquí escrita, m es igual a cero. ¿Qué es este uno? Ya este uno va a ser, por ejemplo, en el sistema internacional va a ser un newton, que se va a conocer como un newton. Si m está en metros, la masa está en kilogramos y la aceleración en metros segundo al cuadrado. Este un 1, entonces no es un 1 matemático. Ya esta F, entonces ya F unidades de fuerza, entonces esta F, mejor dicho, esta F por este M0A0 ya viene a ser propiamente fuerza, ¿cierto? Ya aquí entonces este 1 lo absorbemos acá en esta F, que como está escrito acá, F unidades y es un número puro, F, que A1 es igual a F por A0. Este F es un número puro, F unidades de fuerza. Y acá este 1 es la unidad de fuerza en un sistema cualquiera, internacional, SGS o el británico, ¿cierto? Una cosa es F unidades de aceleración, F unidades de masa, F unidades de fuerza, X unidades de masa, Y unidades de aceleración. Esos serían números puros matemáticos. Pero si a este F unidades de fuerza, como empezamos acá, la multiplicamos por la unidad de fuerza, que es M0A0, ahí sí, ya este F es fuerza. Entonces ahí queda F despejando igual a masa por aceleración. Entonces mire que es una definición operacional, también una definición de fuerza. La hemos presentado como una definición. ¿Sí? Ya entonces haciendo experimentos, continuando y viendo que la masa es una cantidad escalar, la aceleración es un vector, ¿cierto? Entonces ya concluimos que la fuerza es una cantidad vectorial, es un vector. Y más cuando sabemos que la masa es una cantidad escalar. Bueno, también había que hacer experimento para asegurarnos de eso. Eso no es pues tan obvio, ¿cierto? Pero porque la ciencia, en la ciencia todo hay que verificarlo experimentalmente. Mira si efectivamente se comporta como una cantidad escalar o no. Hay que mirar que la aceleración es la misma, no importa la dirección que se aplique sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces todo eso lleva a que la masa efectivamente es una cantidad escalar. M es una cantidad escalar. Y como A es un vector, F tiene que ser un vector. Una cantidad escalar por un vector me da otro vector. Ahí está la consistencia matemática, ¿cierto? También pues requiere experimentos para verificar que efectivamente la fuerza es un vector, ¿cierto? Acá solamente lo estamos mirando en el caso unidimensional, pero eso ya sería continuar haciendo experimentos para verificar esto. Entonces esta es la segunda ley de Newton, que como pueden ver ustedes es una definición. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y en esa fuerza, ¿cierto? Recoge
las influencias externas, todas las influencias externas aplicadas sobre un cuerpo de masa m. En esa F, recordemos, es la suma de todas las influencias externas, ¿cierto? Considerando todas las influencias externas que actúan sobre el cuerpo M. Está implícito, pues, también esta definición. Pero es importante, vamos a entender más con la tercera ley de Newton, que la fuerza no es meramente una definición, es más que una definición. La fuerza va ligada o está asociada a interacciones físicas, o sea, cosas reales entre sistemas, reales en sentido físico, ¿cierto? Entonces la fuerza está asociada siempre a las interacciones entre sistemas, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de esta fuerza, segunda ley, nos referimos a fuerzas físicas, fuerzas reales, sinónimo para nosotros acá, real, ¿cierto? Entonces esta fuerza F son fuerzas físicas. F representa, por decirlo así, una fuerza física, que llaman también real, o sea, fuerzas asociadas, entendemos por real, una fuerza asociada o ligada a alguna interacción, o ligada a las interacciones, interacción o acciones recíprocas, a las interacciones entre los sistemas, entre los cuerpos, ¿cierto? Ojo con esto, entonces es importante saber que en la segunda ley de Newton esta F es una fuerza física, porque vamos a ver enseguida otros tipos de fuerzas que son fuerzas no, no físicas, o sea, o fuerzas ficticias, no reales o ficticias. Entonces, ¿y qué es una fuerza física? Es una fuerza que está asociada a alguna interacción entre sistemas, ¿sí? Y ahí entra entonces la tercera ley, tercera ley va a decirnos, ¿cierto?, más sobre esa fuerza. Entonces, todas están ligadas. Todas esas leyes de Newton están entrelazadas. La primera ley no puede sobrevivir solita sin la segunda ley y la tercera. Que mire que en la primera ley está el concepto del cuerpo aislado. Para entender el cuerpo aislado necesitamos entender el concepto de fuerza y el concepto de interacción entre las fuerzas, entre los sistemas. Un cuerpo aislado porque está muy lejos de los demás cuerpos, es decir, que la interacción entre él y el resto de los cuerpos del universo desaparece, ¿cierto? Entonces ahí llega el cuerpo aislado. Entonces, eh, las tres leyes están entrelazadas, se necesitan una a la otra para entenderlas cabalmente. Entonces, la tercera ley de Newton establece entonces que las fuerzas aparecen en pares, iguales en magnitud y opuestas en dirección, ¿sí? Y le da significado a la segunda ley. Aquí viene, por eso es que se dice que la segunda ley, la fuerza, no es una mera definición. Le da significado físico más profundo a la segunda ley. Le dice que la fuerza es necesariamente el resultado de una interacción. Ese es el significado que le da la tercera ley al concepto de fuerza o a la segunda ley, ¿cierto? ¿Sí? Y es esto, tienes un par de cuerpos, a esos cuerpos también los llamamos sistemas, ¿cierto? Sistema 1, sistema 2, ¿cierto? Esto es un sistema, esto es otro sistema, pero realmente cuál es el que necesitamos nosotros mirar, eso es lo que dice entonces, cuál es el objeto de estudio. Un sistema es un objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, diferenciemos. Este es el sistema A y este es el sistema B. Dos cuerpos distintos. ¿Cuál quiero mirar? ¿Cuál quiero estudiar el movimiento? Ah, yo quiero estudiar el movimiento del sistema A. Este es mi objeto de estudio. Este es mi sistema. Este es mi cuerpo que voy a estudiar.
¿cierto? Entonces resulta que ese cuerpo que quiero estudiar, quiero escribir, era su dinámica, necesito conocer de él las influencias con el resto de los cuerpos del universo, ¿cierto? Entonces, esa influencia la va a representar con esta línea así, donde, que significa entonces la interacción de ese cuerpo con otro sistema. Este sistema B puede ser el resto del universo. Digamos que ese sistema A que yo quiero estudiar solamente se relaciona con este sistema B. Entonces, esa relación recíproca se llama interacción, ¿cierto? La interacción, entonces, el sistema A se está comunicando con otro sistema, con el entorno inmediato, digamos, para empezar, ¿cierto? Entonces, si está diciendo la tercera ley, si F sub A, digamos, si F sub A es la fuerza sobre el cuerpo A, digamos, F sub A, le notamos así, fuerza sobre el cuerpo A, ¿cierto? Debido a la interacción con el cuerpo B, ¿cierto? Debido a la interacción con el cuerpo B, ¿sí? Entonces, entonces, ponerlo acá encima, entonces, la fuerza actuando sobre el cuerpo B, voy a llamarla FB, ¿cierto? Debido, es decir, la fuerza actuando sobre el cuerpo B, debido a la interacción con el cuerpo A, pues también podemos pararnos acá. Aquí estoy parado en el sistema A. Y así, mira, bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre el sistema A? Estoy parado acá. Ah, esa fuerza que está actuando tiene que ser debido a la interacción que tiene este cuerpo A con otro cuerpo B, o sistema B. Ah, listo. Entonces la fuerza asociada, ¿cierto? Debido a esta interacción del sistema B, también, estoy utilizando indistintamente cuerpo o sistema, ¿sí? Y entonces también me puedo parar acá entonces en el sistema B, ¿cierto? Me pregunto, observo que hay fuerza sobre él, entonces esa fuerza sobre el sistema B, ¿sí? Va a ser debido a la interacción con el cuerpo A, porque no hay más, no están sino estos dos cuerpos. Entonces FB, la fuerza actuando sobre el cuerpo B debido a la interacción con el cuerpo A, va a ser, encuentro que va a ser menos la fuerza anterior, la fuerza sobre el cuerpo A. Entonces, cada que hay una fuerza física, una fuerza real sobre un cuerpo, hay otra fuerza en el universo que está actuando sobre otro cuerpo, igual en magnitud y en sentido contrario. Entonces, pero esa otra fuerza está asociada a ese cuerpo y al cuerpo que produce la fuerza primera. Entonces, estos dos decimos que forman un par acción-reacción. FA y FB constituyen, FA y FB constituyen un par acción-reacción. También lo llaman así, par acción-reacción o par de fuerzas. ¿Cierto? Par acción-reacción. ¿Cierto? No cualquier par así con igual magnitud y sentido contrario es un par acción-reacción. Vamos a ver ejemplos. No, hay que poner mucho cuidado, tiene que ser que FB, esta FB es la fuerza que actúa sobre el cuerpo B debido al cuerpo A. Lo que puede ocurrir, ¿cierto? Que cumplan esto, pero nos dan un par acción-reacción.
O sea, tienen que estar ligadas a los mismos sistemas y a la misma interacción. Oh, ¿cierto? Esto no es tan obvio, ¿cierto? Hay que entenderlo muy bien. Es la pregunta. Bueno, entonces por ahí se me fue la tercera ley por acá, pero fue suficiente este cuadrito para discutirla. Ahora, esto se aclara más, pues con ejercicios, aplicaciones que vamos a ver, pero antes de eso, pues vamos a mirar una diferencia que hay entre las fuerzas ficticias que hemos hablado y las fuerzas físicas. Fuerzas reales, fuerzas asociadas a interacciones y las fuerzas no asociadas a interacciones o fuerzas ficticias. Eso aparece en en sistemas inerciales y no inerciales. También se le llaman fuerzas no inerciales, ¿cierto? Fuerzas ficticias. Entonces, aquí tenemos un par de sistemas, dibujitos sacados del libro, encontrarán ustedes ahí. Tenemos entonces el primer sistema y un sistema de coordenadas X, Y cartesiano, X, Y, Z, un sistema de coordenadas de estrógeno, mire la regla de la mano derecha, considerando I, J, K, esta orientación, por convención también, llaman así, un par de sistemas de coordenadas de estrógenos, es una mera convención, y pues uno de ellos podría ser este segundo primado, va a ser no inercial, este es el sistema S, y este con coordenadas cartesianas primadas va a ser el sistema de referencia S', ¿sí? Entonces, un punto cual que estamos observando por acá, mm, por acá un puntico que, digamos, ahí puede representar un cuerpo. El cuerpo por ahora nosotros, que normalmente es extensivo, cuerpo extendido en espacio, que tiene tamaño, quiere decir tiene tamaño finito, lo vamos a representar por un punto. Entonces vamos como si fuera una partícula puntual. Entonces un cuerpo para hasta ahora, por ahora, el tratamiento que vamos a hacer es para una, cambiamos cuerpo, que tiene extensión, un cuerpo con extensión lo vamos a reducir con un primer análisis, una simplificación de, del análisis que estamos haciendo, pasar de cuerpo extensivo, cuerpo extensivo, cuerpo finito, de tamaño finito, a, una, a un cuerpo o una partícula, a una partícula, aún así, partícula, como un punto matemático. Y es que precisamente es como detenerme en un cuerpo rígido y mirar, hago una señal en el cuerpo, tomo un punto y escribo el movimiento de ese punto. Normalmente vamos a ver que es, tomamos como el centro de masa, en fin, y es mirar el movimiento de ese punto, la dinámica de ese punto, de esa partícula puntual de masa M. Ahí recogemos toda la masa del cuerpo extendido a un solo punto. Entonces es una abstracción, obviamente, una simplificación tremenda, pues, primera que se hace, y luego de aplicar, luego extender la ley de Newton al cuerpo ya considerando el tamaño, ¿cierto? Sin reducirlos a una partícula, lo que llama dinámica de cuerpo rígido. Aquí ahora estamos estudiando la dinámica de una partícula, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, por eso pongo aquí un puntico de masa m, ¿sí? Un cuerpo de masa m y lo representamos con un punto. Entonces, mirar la relación que hay entre
ese punto donde está esa partícula, ¿cierto? La relación que hay entre las coordenadas, ¿cierto? De ese punto. Entonces la relación que sabemos nosotros, la relación es de la esfera de vectores que, que R, como pueden ver ahí, R es igual a R mayúscula, que es el vector de posición del origen del sistema primado con respecto al no primado, más R', ¿cierto? Lo pueden ver. Entonces uno deriva una o dos veces derivando, ¿cierto? Derivando con respecto al tiempo, derivando temporalmente, voy a poner acá así para ahorrar mi escritura, derivando con respecto al tiempo. Entonces tengo que se tiene que R2 puntos, la notación de Newton, R2 puntos, mira que queda muy cargado con esa flechita, ¿cierto? Bueno, voy a ponerlo, dejarlo ya así. R2 puntos más R' vector puntos. Y tengo entonces la aceleración, ¿sí? Si multiplicamos entonces esto por la masa, multiplicamos esta ecuación por la masa de la partícula m o v mayúscula, ¿cierto? Tenemos entonces m por r2 puntos, que es masa por aceleración, el primer lado de la ecuación, ¿cierto? El primer lado izquierdo, y tengo la masa por r2 puntos, algo así, más m por r' dos puntos, ¿cierto? Y r', pues la aceleración que mide el observador en el sistema primado. O sea, sería masa por la aceleración prima. Entonces, mire que la aceleración prima es la aceleración que mide el observador que va en el sistema primado. Aquí está en color azul. Y esta masa por aceleración es la que observa el que va en el sistema no primado, ¿cierto? Entonces, ahora si S es un sistema inercial, ¿sí? Entonces podemos decir que la fuerza, solo en el sistema inercial es donde se obedece la segunda ley de Newton. Miren que todo lo que hemos hecho es está implícito ahí relativo, los experimentos que hicimos relativo a sistemas inerciales, todo eso que estamos haciendo, esta definición de fuerza está formulada, ¿cierto? Con respecto a sistemas inerciales, ahí está implícito en esta discusión que hicimos. Entonces, esa segunda ley es así relativa a sistemas inerciales. Y en sistemas inerciales podemos decir que esa fuerza F está asociada a una interacción, algo real, algo físico, ¿cierto? Entonces, si ese es un sistema inercial, el lado izquierdo corresponde a una fuerza, porque es la aceleración medida relativa a un sistema inercial. Está A. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación es F, según la segunda ley de Newton. Si se observa una aceleración, si medimos una aceleración A en el sistema no inercial del cuerpo M, ¿cierto? Si medimos una aceleración, entonces que esa aceleración la produce una fuerza física, porque estamos en un sistema inercial, o simplemente fuerza, o llame la fuerza real, como quiera. Entonces esta es nuestra fuerza física, F, el lado izquierdo. Y el lado derecho, pues tenemos la masa por esta aceleración relativa de los sistemas inerciales. Y el segundo sistema es no inercial, entonces, terminamos este, y S' no inercial, entonces ya concluyo acá que esa fuerza que está midiendo el observador en el sistema no primado, no puede asegurarla que sea una fuerza real,
Entonces le damos una fuerza aparente. Entonces esta F segunda prima es una fuerza aparente. F prima, fuerza no real. No puede decir, que esa aceleración que él midió corresponda a una fuerza, a una interacción, a una fuerza real. No puede decir eso. Llamémoslo fuerza aparente. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque esta es la fuerza que mediría el observador que va en el sistema no inercial. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la fuerza aparente, si quieres despejamos, si podemos despejar la fuerza prima, que es la fuerza aparente, ojo, es la fuerza real, F, no la voy a poner en su índice, menos la masa por esto. Y a esto decimos que la fuerza aparente es una fuerza real, porque F es en el sistema no inercial, es en el sistema inercial, y este segundo término es el movimiento relativo entre los dos sistemas, entonces el segundo término lo llamamos fuerza ficticia. Ahí sí le pongo F ficticia, F subficticia. Entonces lo que llamamos fuerza ficticia no es la fuerza aparente, sino esta cantidad ligada al movimiento relativo entre los dos sistemas. Esta es nuestra fuerza ficticia. Esto es lo que llamamos la fuerza ficticia que aparece cuando tenemos un sistema inercial y un sistema no inercial. Es la fuerza que aparece asociada al movimiento a los sistemas acelerados, sistemas acelerados. Aquí está la aceleración del sistema. R2' es la aceleración del sistema S' relativo al sistema inercial S. Que es la masa, por esa aceleración relativa de un sistema a otro, o un sistema inercial, es lo que llamamos la fuerza ficticia. ¿Cierto? Eso lo notamos nosotros cuando vamos, por ejemplo, en un tren que se mueve con velocidad constante. Digamos que, ¿cierto? Si va acelerado, o vamos en un carro, ¿cierto? Si el carro va con velocidad constante, no observamos ninguna fuerza, es decir, dejamos un cuerpo libre, lo lanzamos y cae verticalmente, se mueve en línea recta dentro del cuerpo, va moviéndose con velocidad, pues, está moviéndose. Pero si de pronto el carro frena, de manera, por ejemplo, uniforme, se desacelera uniformemente, notamos que si lanzamos un cuerpo, ¿cierto? Se va hacia adelante, ¿cierto? Y nosotros sentimos un empujón hacia atrás, ¿cierto? Si frena, perdón, hacia adelante. Pero un carro de repente, nosotros nos vamos hacia adelante, hacia el parabrisas. Sentimos una fuerza, sentimos que algo nos está empujando. Pero esa fuerza que nos está empujando, ese algo, es la fuerza ligada al sistema no inercial en el que voy en ese momento, porque se está desacelerando el carro. Y el carro dejó de ser sistema inercial a volverse un sistema no inercial cuando aplicó los frenos. Y sentimos que no vamos hacia adelante, o si aceleramos, no vamos hacia atrás. Entonces creemos que están actuando sobre nosotros una fuerza. ¿Sí entienden? Ah, viene la sensación, está actuando sobre nosotros una fuerza, hacia adelante o hacia atrás. Cuando vamos en un carro que frena o se acelera, pero eso no es una fuerza.
real. Esa es la fuerza ficticia que aparece ahí, debido a que estamos en sistemas no inerciales, sistemas acelerados. Una pregunta, Paula, Sofía, Alejandra, Sofía Rivera, ¿alguna pregunta? Mentira, para todo grado, No, profe, todo claro. todo claro. Bueno, Profe, lo único es que si descansemos ahorita con... nos puedes enviar el link del tablero, por favor. ¿El qué, perdón? El link de este tablero. Ah, bueno, ya lo voy a compartir. Hagamos una pausa de 3 minutos mientras les comparto esto. Se me olvidó la pausa de los 5 minutos a las 9. Entonces hagamos esa pausa. Crear vínculo. Listo. Y luego dijimos que se crea el vínculo, luego ya está copiado, ¿cierto? Ah, ok. Copiar vínculo. Aquí falta esto. No lo he copiado, sí. Bueno, entonces lo voy a mandar por el chat. ¿Quién dijo? No, profe. Ah, pues me refiero a la pregunta que... lo que les dije. Miren a ver si pueden entrar. Ahí les mandé el enlace. Va uno. Quieren entrar a rayar. A ver, pueden... Recuerden, aquí pueden estudiar estos tableros. Entonces practicar, hacer seminarios. Pero o sea, lo hacen aparte, no modifiquen lo que yo escriba para que, pues, esperárselo por lo menos una semana, que yo se los copie y los envíe. Pueden rayar por acá los tableros que quedaron desocupados y discutir lo que estamos haciendo. Para eso me parece interesante esto, ¿no? Que ustedes puedan, ahora se consiguieran todos una tableta digitalizadora. Hay de precios, pues, hay de 100.000 pesos, de 100.000 en adelante. Pueden conseguir tal vez en Monterrey, miren a ver si lo pueden conseguir, o prestado, para que puedan rayar y estudiar entre ustedes, ¿cierto? Bueno, no se nos olvide entonces mirar los ejemplos. En esta segunda unidad hay ejemplos, muchos ejemplos, trae muy, muy interesante, hay que estudiarlos. Voy a traer aquí uno o dos ejemplitos que están ahí en el libro, como para que lo revisemos, que es importante traerlos con ilustración, pero el resto los tienen que estudiar ustedes, ¿cierto? No podemos traerlos todos acá a la clase. Y la idea también es traer uno que otro ejercicio de los propuestos en el libro, también acá en las clases. El resto será para que los traigan los talleres, ¿cierto? Por acá no puedo resolver muchos ejercicios porque si no se me va la clase, ¿cierto? No avanzaríamos en la exposición, en la explicación de los conceptos. Mire que esta parte es muy importante, es el corazón del curso, esta que estamos viendo, la primera, segunda y tercera del minuto. Lean, por favor, detenidamente o concienzudamente
esa unidad. Empieza leyendo la introducción. Hay muchas cosas ahí que no alcanzo aquí a hablarles, sobre todo el sistema de unidades, las unidades del tiempo, cómo se mide a medio del tiempo, cómo se mide la longitud, la masa. Es muy interesante lo que dice ahí, para que lo lean, ¿cierto? Hay muchas cosas que no puedo traer acá, no me alcanzaría el tiempo. Bueno, esta idea de interacción es muy importante en física, en general para cualquier capítulo de la física acerca de ese concepto de interacción fundamental. No solamente mecánica, se extiende a todo, en toda la física. El concepto de interacción es clave, ¿cierto? Bueno, hay un ejemplo creo que el 2.1, que explica de una manera muy sencilla esta relación entre fuerzas físicas y fuerzas ficticias. Lo llaman reales, físicas reales, fuerzas reales o versus fuerzas ficticias. El ejemplo de naves espaciales persiguiendo un platillo volador, es el ejemplo 2.1, para que lo miren, muy bonito, pero aquí sí que lo comentamos rápidamente. Y ahí está escrito de una manera, un caso unidimensional, ¿cierto? Bueno, entonces, estudiar, aunque aquí lo voy a comentar pues rápidamente, estudiar el ejemplo 2.1. Y pues, lean bien ese ejemplo, alguna cosa me preguntan, discutan entre ustedes, o también pueden discutir con el profesor Carlos, tallerista. Entonces ahí, si tienen el libro a la mano, mucho mejor ahí para que miren el dibujito. La idea es pues, eh, es saber, parte de lo que quiere saber es si uno de las naves se está en un sistema inercial o no. Hay una discusión ahí muy buena, muy detallada. Entonces este es el platillo volador, ¿cierto? La nave del alienígena, ¿cierto? Aquí va el alienígena, ¿cierto? Un ser también inteligente, ¿cierto? Tiene una masa m, se quiere alejar, se va a toda velocidad de los otros inteligentes humanos que son un virus para el planeta, no los quieren ver, se mueve con esta velocidad, se mueve hacia la derecha, es la dirección X, y por acá está entonces la nave manejada por Sofía, digamos que está Sofía, que va acá, entonces ya va en un sistema S, ¿cierto? Un sistema A, mira que aquí hay una notación, ese es su A, el sistema A, y por acá está el sistema B, otra nave que va acá, no sé, va que de pronto Paula Hernández, va por acá, ¿cierto? El sistema B, digamos, están persiguiendo a este señor alienígena. Entonces, podemos decir, hombre, la posición de cada uno de ellos tiene como registrar la posición, tienen radares, ¿cierto? Una tecnología muy avanzada, un radar, ¿cierto? Para decir la posición del platillo volador. Entonces, ya tienen un registro, pues, de la posición, un registro continuo, o casi continuo, de la posición en función del tiempo, ¿cierto? Entonces tienen eso. Entonces, esta es la posición en un instante de tiempo que mide Sofía en la primera nave, en la nave A, ¿cierto? Y esta otra sería la posición que mide Paula
XB en la nave B, ¿cierto? Entonces tenemos esas dos. Y podemos saber también la distancia que hay, ¿cierto? Entre los dos sistemas. Y aquí le llaman X. X es la distancia entre los dos sistemas. X viene a ser lo que nos llame acá en general R vector, ¿cierto? X sub A, el que yo llame R, minúscula, y X sub B, R prima, minúscula, ¿sí? Entonces, estas son funciones del tiempo, XA, XB y X son funciones del tiempo, ahí no se le describe el argumento, ¿cierto? Ah, pero tiene el tablero muy pequeñito, no me dijeron nada, ¿sí? ¿Se están viendo? Ahora sí, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ven la relación que hay entre esas coordenadas, ¿cierto? XA es igual a X más XB, ¿cierto? Entonces, XA puede conocer su velocidad, ¿cierto? XA puede decir, hombre, yo una velocidad, eh, o puedo conocer perdón, su velocidad no la puede determinar. Lo que puede determinar es la aceleración de la nave de la alienígena. Entonces él mide que la aceleración, por su registro continuo de la posición en el tiempo, él mide la aceleración instantánea, ¿cierto? X dos puntos A. Y él dice, hombre, siempre mido que 100 me da un valor constante, 100 metros por segundo al cuadrado. Él midió esto, ¿cierto? Y XB también midió una aceleración para el platillo volador, pero él le dio no 100, sino 90 metros segundo al cuadrado. Entonces, si uno mide, si estos dos sistemas A y B midieron aceleraciones distintas, entonces estaría midiendo, como están midiendo que el platillo volador está acelerado, entonces están diciendo, hombre, entonces sobre él está actuando una fuerza, ¿cierto? Algo está impulsando hacia a que mantenga esa aceleración, ya sea de 100 o de 90. Pero el asunto de ver cuál de las dos corresponde, cuál de las dos fuerzas que dice corresponde a la real, la que dice Sofía o la que dice Paula, corresponde a la fuerza real. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer ellos? Primero determinar si los sistemas, si la nave en la que van, si la nave que corresponde a un sistema inercial o no, para saber si es una fuerza real o no. Entonces, Sofía hace experimentos en su nave para saber si va en un sistema inercial o no. Se quita su guante, lo deja de frente sin perturbarlo suavemente, lo libera suavemente y se da cuenta que ese guante se quedó ahí, en la misma posición, relativo a él. Entonces, no, sí, claro, yo voy en un sistema inercial, porque no observo sobre este guante ninguna fuerza, nada que lo acelere, está en reposo, pero es un estado de movimiento constante, en este caso reposo. O si le da un pequeño impulsito al guante, cuando lo mueve así, le da un pequeño golpecito y ese guante se empieza a moverse con velocidad constante relativo a él o relativo a la nave. Ah, entonces estoy en un sistema inercial. Entonces, esta clase de experimento nos lleva a determinar si estamos o no en un sistema inercial. Entonces, entonces concluye, entonces la fuerza que actúa, ahí se puede concluir tranquilamente que la fuerza que actúa sobre el platillo volador, que debido a que SA es un sistema inercial, concluye, entonces puede decir tranquilamente que la fuerza, ¿cierto?, que actúa sobre el platillo volador es una fuerza real, ¿cierto? Es la masa por la aceleración que él midió, ¿cierto? Masa que la vamos a expresar, por ejemplo, en kilogramos,
sistema internacional, voy a ponerlo aquí en paréntesis, por la aceleración es 100 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Dependiendo del valor de m kilogramos, vamos a ver cuánto es, ¿cierto? La fuerza en newton, por ejemplo. Todavía no he hablado de la unidad de fuerza, ¿sí? Pero lo mismo hace Paula en su nave espacial, y Paula se da cuenta que no es un sistema inercial. ¿Por qué? Porque obviamente observó fuerzas ficticias. Observó una fuerza ficticia porque al dejar libre un cuerpo, el mismo experimento un guante, él vio que se aceleró inmediatamente. Entonces, relativo a él, entonces se da cuenta que va en un sistema acelerado, ¿cierto? Observando que dejando libre un cuerpo, un guante en su nave, al frente de ella, ese guante empezó no permaneció, no se sostuvo en ese estado de movimiento, no se sostuvo en el reposo, por ejemplo, empezó a acelerarse. Él concluye que su sistema es no inercial, ¿cierto? Entonces, la fuerza aparente que él midió, él realmente midió fuerza aparente, ¿cierto? Que la fuerza, voy a quitarle esta flecha porque es un problema unidimensional, ¿cierto? Sobra esa flechita arriba, F te va a ser FA, o sea, despejar de acá esta ecuación, estoy diciendo que despejar de esa ecuación de arriba y dividir dos veces por el tiempo, respecto al tiempo, entonces XA dos veces más, menos, perdón, menos X dos puntos, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por la masa de ecuación. Entonces llegamos a esta ecuación, ¿cierto? Tengo acá. La fuerza que midió Sofía, es la fuerza real, menos, miren, la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces la fuerza ficticia, ¿qué es esto? La fuerza ficticia va a ser igual entonces a eh, todo esto va a ser menos, ¿se dan cuenta ahí? Esto es 100 y esto no es 100 y la otra es 90, o sea que va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Por la masa de la nave platillo volador en kilogramos, por ejemplo. Esa va a ser la aceleración de la fuerza ficticia, ¿cierto? Entonces lo que están ahí discutiendo, pues obviamente mucho más largo, más detallado, y lo estoy resumiendo para que ustedes lo estudien. Un ejemplo muy sencillito de que sería una fuerza ficticia, y la relación y la fuerza real, mostraría entonces eso. Y en lo que es cómo determinar un sistema inercial y un sistema no inercial. Por eso ese ejemplo es muy ilustrativo. Entonces, los ejemplos así muy importantes, que son casi todos los del libro, hay que traerlos también en clase, no todos, obviamente, no alcanzaría el tiempo. Bueno, entonces, esto sería. Y bueno, y aquí viene, bueno, ya me tocaría dejarlo para la próxima clase, ¿cierto? Entonces, ya si viene otra clase para mí, si no me quedaría hasta las 10 en punto, hasta las 10 en punto, sí. Pero entonces para la próxima clase vamos a empezar a aplicar la ley de Newton, aplicación de la ley de Newton, para que ustedes empiecen entonces también a leer, lectura preliminar para la próxima clase, es leer estos pasos que sugieren los autores, no son pasos definitivos, tiene que ser así, pero estos pasos son muy metódicos, son, si pues por lo menos aprender la primera vez, ya uno cuando ya se familiarice con las leyes de Newton a nivel conceptual y sus aplicaciones, ya uno se saltan pasos, ¿cierto? Pero primero hay que verlos con detalle, ¿cierto? Porque ahí donde aprende más, aprende, si uno sigue este rigor de los pasos,
va a tener más capacidad, más habilidad para resolver problemas más complejos, ¿cierto? Entonces, sigamos la recomendación de los autores para aplicar la ley de Newton. Entonces, lectura preliminar para la próxima clase, obviamente leer lo anterior, esas lecturas que les dejé ahí, son las secciones 2.7, la sección 2.7 que trata sobre las unidades y los sistemas de unidades, las unidades, estas diferentes propiedades físicas, longitud, tiempo, masa, aceleración, fuerza y, y los sistemas de unidades. Entonces, esas lecturas son muy interesantes. Aquí simplemente les comenté muy por encima sobre la sección 2.7, por favor, entonces la estudia. ¿Sí? Entonces, lectura para la próxima clase es la sección 2.7 y las 2.8, que es la álgebra de dimensiones, ¿cierto? La notación que utilizamos para las dimensiones de una cantidad física, pues es la de los corchetes. Entonces, aquí les dejo, pues, como para concluir el curso, la clase de hoy es lectura, lectura preliminar, lectura para ustedes, las secciones 2.7 y 2.8, ¿cierto? En la próxima clase continuamos con la sección 2.9. De una vez les dejo esto, la unidad de fuerza, así lo podemos decir, pueden notar con este símbolo, que lo pueden ver en la sección 2.8 y la 2.7. Esta notación para las dimensiones, las unidades también, o dimensiones de fuerza, ¿cierto? Esta notación, estas dos corchetes. Y después decimos que corresponde a unidades de masa sobre unidades de aceleración. Vamos así como establecerlo. O decir masa sobre longitud, unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Voy a poner así. Y si nos detenemos en un sistema de unidades particular, como el sistema internacional, que se abrevia así, SI mayúscula, sistema internacional, entonces hablaríamos de kilogramos para la masa, metros para la longitud y segundo para el tiempo, segundo al cuadrado. Perdón, aquí, ay, disculpen, aquí estoy haciendo yo, estaba pensando en otra cosa, en masa por aceleración, mire cómo me le ve, mire qué atrocidad está cometiendo yo acá, que fuerza igual a unidades de masa sobre aceleración, si bien el error tan grande, masa por aceleración. Entonces sería masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y si nos atenemos a un sistema de coordenadas como el internacional, pues esto sería kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Y a eso se le llama definición, lo llamamos una n, un e, o n simplemente. Un n o n, no sé cómo quieras decirlo, pues n, se llama n. ¿Qué significa? Se lee Newton, minúscula, Newton. Listo, eso es todo. Una pregunta. Entonces, eso lo van a estudiar, por favor, por eso lectura, las secciones 2.7 y 2.8. Lectura preliminar para la lectura y lectura preliminar, además, la sección 2.9, por lo menos los pasos que recomiendan los autores para resolver, para aplicar las leyes de Newton. ¿Listo? No hay plata, aquí Paula dice que no hay plata para ir que al espacio, que Paula no, está hablando del, estás hablando de la tableta digitalizadora. Ahora estaba riendo por acá hace un rato, por las 9:34. Bueno, hasta luego. Yo creo que se refería a la tabletica que es del orden de sí,
Hay que hacer vacas, Paula, los familiares, hay que amigos puedan, ¿no? Hacer vacas, recolectar ahí para comprar esas tabletas, las de orden de 100.000 pesitos. Bueno, feliz día. Gracias, profesor. Hasta luego. Estén bien.